La ciencia está con nosotros todo el tiempo, día a día, en cada cosa que hacemos, en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Tal vez nunca lleguemos a entender por completo los más profundos secretos del universo, pero vaya que lo estamos intentando. El 2015 fue un año lleno de descubrimientos importantes, noticias que se convertirán en parte de la historia de la evolución de la humanidad. Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa especial desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Yo soy Claudia Arellano y esto es La Ciencia y Cúbica en SPR Noticias. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha volteado a ver al cielo preguntándose qué hay más allá. Con la invención del cine, nuestras más alocadas fantasías comenzaron a plasmarse en las pantallas. Películas de alienígenas y marcianos abundaron en los 50s, haciéndonos creer que tal vez algún día podríamos colonizar el espacio. Este año la NASA hizo un descubrimiento que podría cambiar nuestra percepción del universo y nuestra propia Tierra. Todos tenemos la misma imagen de Marte, un planeta inhóspito, desolado y recubierto de grandes dunas de tierra roja sin posibilidad de albergar vida. No obstante, en otro tiempo el planeta vecino tuvo una atmósfera cálida y húmeda que lo protegía de la radiación solar y permitía la presencia de agua en abundancia a tal grado de que estuvo completamente cubierto por océanos. La NASA acaba de presentar los resultados de 4 estudios producto de la misión Maven, donde analiza la atmósfera superior y la ionosfera del planeta rojo con el objetivo de entender cómo este mundo pudo ser un paraíso acuático hace unos 4.000 millones de años y convertirse en una gigantesca piedra yerma en nuestros días. Según los investigadores de la NASA, el responsable del desastre es el mismo Sol. Bueno, más concretamente, los efectos de los vientos solares sobre su atmósfera, hoy casi inexistente. La explicación se basa en el registro de un potente estallido de partículas y radiación proveniente del astro rey por parte de la sonda espacial. El 8 de marzo de 2015, los sensores de iones de la nave pudieron captar un gran evento de liberación de gas y magnetismo producido por nuestra estrella. El fenómeno sucede de la siguiente manera. El viento solar está formado por ráfagas de partículas, principalmente protones y electrones que son expulsadas por el Sol a una velocidad de más de 1,5 millones de kilómetros por hora. Al chocar contra Marte, acelera los átomos de gas eléctricamente cargados y los expulsa al espacio. La descarga energética, conocida técnicamente como eyección de masa coronal, ha sido descrita por los científicos como una violenta distorsión del campo magnético que rodea a Marte y una prueba de cómo se perdió su atmósfera. Se calcula que esta pérdida se dio a razón de 100 gramos por segundo, que aunque puede parecer poca cosa en la escala del universo, su acumulación paulatina termina por agrupar una gran cantidad. Es como las monedas sobrantes de una caja registradora.
Con el paso del tiempo, la suma se vuelve significativa, dijo en la presentación de los estudios Bruce Jakowski, investigador principal de la sonda orbital de la Universidad de Colorado. Estas investigaciones representan un paso importante para que los científicos entiendan mejor las condiciones climáticas de Marte, pero sobre todo para la creación de modelos de pronóstico y prevención para la atmósfera terrestre. Nadie quiere ser el siguiente en la lista de los planetas desnudados por el Sol. Ahí van, y es que interesantísimo, siempre he pensado que qué arrogancia sería pensar que no hay vida en otros planetas. Nosotros no podemos ser los únicos. Bueno, sin duda, ¿no? Cuando los astrónomos, los astrofísicos se ponen a pensar en esto, por pura probabilidad tenemos que hacer un conteo de, bueno, estamos pensando en 100,000 millones de estrellas, dentro de las cuales, bueno, ahora están muy de moda los exoplanetas, que son planetas encontrados fuera de nuestro sistema solar y que cada vez dejan ver que, bueno, que la Tierra no solo es un planeta más en torno a una estrella, sino que ni siquiera está en un punto estratégico ni singular del universo. Se dice que nuestra estrella es una estrella mediana, con un brillo mediano, que se encuentra en una de las elípticas de nuestra galaxia. Es decir, que no estamos ni en una frontera ni en un centro, y eso nos lleva a pensar que, bueno, como nuestro sistema solar deben de existir no miles, sino cientos de millones, y en algunos de ellos pues esta probabilidad de haber vida. Ahora, esta mirada es macro, pero cuando nos enfocamos al planeta vecino, a nuestro planeta vecino que es Marte, que podemos ver con el ojo desnudo desde la Tierra, pues también surgen estas preguntas, ¿no? Y han existido desde la antigüedad. Hubo vida ahí, hay posibilidad de existencia como la conocemos en la Tierra, y bueno, este hallazgo que se habla en la cápsula es muy importante porque hasta el momento no se había podido corroborar la presencia de agua líquida, agua fluyendo. Existían huellas de la erosión, había fotografías que dejaban ver la erosión, entonces se estipulaba que existió el agua. Hoy, gracias a este hallazgo, se sabe que el agua corre en ríos dentro de Marte, y claro, esto genera nueva especulación porque se abre la posibilidad del agua, como tú sabes, es uno de los requisitos, es uno de los elementos indispensables para que surja la vida. Claro. Entonces, que haya agua corriendo en Marte puede, bueno, abre la posibilidad de que exista alguna especie microbiana, alguna especie microscópica de vida en este planeta, lo cual pues sería un paradigma. Ahora hablábamos también del cine, y entonces a mí me surge la pregunta, ¿qué? ¿La ficción supera la realidad? Porque imagínate cuántas películas veíamos, ¿no?, futuristas, donde hablábamos de vida en otros planetas, ¿no? Bueno, y se hablaba de vida en Marte, los marcianos es la vida más próxima. Eso está descartado, ¿no? O sea, se descarta que pueda haber digamos, una vida inteligente en Marte. Ese lo alcanzamos a ver, es un planeta que tenemos muy estudiado. Sin embargo, no se descarta, la ciencia no descarta en ningún momento que pueda haber una civilización inteligente con un grado de desarrollo como la civilización humana o mayor. Existe una fórmula, la famosa fórmula de Drake, un astrónomo de los años 60 que a través de un cálculo matemático, él piensa que tan solo en nuestra galaxia podrían existir hasta 10,000 civilizaciones inteligentes. Wow. Hay que aclarar, una fórmula matemática. Él habla de probabilidad, dice, bueno, si existen tantos soles, existen tantos planetas, y por el desarrollo de la civilización y lo que implica, y lo pone todo en números, habla de 10,000. Entonces, bueno, esto abre a una especulación. En particular, en Marte lo que hoy tenemos es la posibilidad de encontrar vida microbiana, lo cual sería un paradigma. Hasta la fecha no hemos logrado encontrar vida en ningún otro sitio fuera de nuestro planeta. En el 2013, los espeleólogos aficionados Rick Hunter y Steven Trocker encontraron en Sudáfrica unos restos que parecían familiarmente humanos, pero que presentaban diferencias notables. No fue sino hasta el 2015 cuando Albert Rogers Berger, uno de los grandes arqueólogos de la actualidad, confirmó que el descubrimiento podría cambiar de nueva cuenta las teorías sobre la evolución del hombre. La historia del ser humano podría reescribirse desde cero. Un importantísimo hallazgo hecho en la cueva Rising Star, a unos 50 kilómetros de Johannesburgo, en Sudáfrica,
ha hecho que los científicos se pregunten qué tan necesario será replantear todo lo que sabemos acerca de nuestros antepasados más remotos. Se trata de una cima con más de 1.500 fósiles humanos, entre los que hay al menos huesos de 15 individuos completos. El nuevo miembro de la cadena humana ha sido bautizado como Homo naledi, que quiere decir estrella en un idioma local. El acceso a este tesoro prehistórico ha sido toda una odisea, ya que fue necesario recorrer unos 80 metros de cueva e introducirse en una pequeña grieta que los investigadores han descrito como la boca de un buzón. De ahí que el honor de penetrar al recinto haya correspondido a un equipo formado por mujeres de muy baja estatura y complexión delgada. Los cuerpos depositados pertenecen a infantes, niños, adolescentes y ancianos. Para los investigadores es sorprendente que ninguno tenga rastros de traumatismos o de haber sido atacados por animales, por lo que una hipótesis que cobra fuerza es que alguien los introdujo ahí, lo que podría ser un ritual funerario que hasta ahora solo se atribuía a humanos mucho más modernos. ¿Qué aspecto tenían estos anónimos abuelos de la humanidad? Según la publicación científica eLife, se trata de una especie que sin duda nos hubiera llamado la atención verla por la calle, pero que ya no podría ser descrita como simples chimpancés erguidos. Los naledi parecen encontrarse entre la frontera del Australopithecus y el género Homo del que provenimos. Se trata de seres pequeños que pesaban unos 45 kilos y tenían un cerebro considerablemente más chico al nuestro, menos de la mitad de nuestra capacidad si hablamos en centímetros cúbicos. No obstante, tenían cuerpos estilizados y rasgos humanos. Y lo más importante, contaban con el pulgar oponible que permite fabricar herramientas de piedra. Una de las principales preguntas que se hacen hoy los científicos es si pudo una especie de cerebro tan pequeño tener la conciencia suficiente para sepultar a sus congéneres y si realmente pudieron conocer el fuego para ingresar a la penumbra como se especula que hicieron. Preguntas que anteceden a una más profunda y fundamental. ¿Qué nos convierte en humanos? Es decir, ¿por qué hace 7 millones de años comenzamos a convertirnos en un animal que claramente es diferente a los otros y por qué? Ante estas grandes interrogantes, los expertos piden esperar a que avance la investigación y tener más y mejores respuestas. Iván, qué interesante, pero además yo insisto que sí nos parecemos a ese señor. A lo mejor menos peluditos, pero sí nos parecemos. Pues mira, yo creo que esta fue una de las grandes historias que se revelaron este año, 2015, aunque el hallazgo fue hecho en 2013 por estos dos espeleólogos aficionados. ¿Tú te imaginas estos hombres que ellos estaban explorando la cueva y de repente se dieron cuenta que había una cavidad desconocida, un poco inaccesible, pero decidieron continuar y encuentran unos primeros huesos. Entonces salen, van corriendo con el paleontólogo, con Berger, y le dicen, algo encontramos. Entonces, en ese periodo de tiempo viene la investigación y es hasta 2015 donde sacan más de 1.500 fósiles, lo cual es el yacimiento más grande que se ha encontrado de un antecesor del ser humano, y 15 cuerpos completos. Todo esto ya de por sí era importantísimo. Lo revelador viene cuando empiezan a extraer los cuerpos. Para esto déjame decirte que se tuvieron que contratar paleontólogas mujeres, porque incluso pusieron un anuncio en todos los periódicos porque la cavidad era de 25 centímetros, entonces necesitaban personas muy chiquitas y muy delgadas para poder entrar ahí. Claustrofóbicas, me queda Exactamente, claro. Entonces Sí. logran entrar aquí y cuando empiezan a extraer los huesos se dan cuenta de que no murieron ni asfixiados, ni tienen traumatismo ni nada. O sea, los metieron después. Entonces dicen, estos cuerpos fueron colocados aquí posiblemente por sus congéneres, pero hasta la fecha se tenía la concepción de que el ser humano con un cerebro mucho mayor, esas tendrían un cerebro de 500 centímetros cúbicos, el del ser humano supera los 1.000 centímetros cúbicos. Entonces se tiene la idea de que nadie con un cerebro menor podría tener esa conciencia y esa idea de la muerte. La conciencia y la sensibilidad, ¿no? Del rito, de llevar, de enterrar. Muertos, ¿no? Claro. Entonces se abre todo un debate de este Homo naledi, que quiere decir estrella, si pudieron haber tenido esa conciencia, aún siendo más pequeños, más primitivos. Son seres que debieron haber medido como 1,50
Pues casi, casi. Pero con Sí, algunas sí. características ya de Exacto. desarrollo importante, como el pulgar oponible, es decir, construían herramientas, etcétera. Es un debate que abrió fue National Geographic, la sociedad estadounidense, quien patrocinó toda esta investigación, y realmente se están esperando resultados, porque hoy el gran punto de debate es la datación. ¿Qué tan tempranos fueron? Hay quien dice que es más cercano a los primeros hombres, al Homo erectus, o más tardío. Entonces todavía no han podido fechar, y a partir de eso podrán determinar y saber más cosas de nuestros orígenes. Pero en realidad esto podría replantear toda la línea de investigación que se tiene en torno al ser humano, un hallazgo sin duda muy relevante. Bueno, el universo, ese concepto casi tan ineludible como apabullante, ha sido detallado en medida de lo posible hasta ahora gracias a un enorme esfuerzo de académicos de la Universidad de Waterloo y el Instituto de Astrofísica de París. Este nuevo mapa representa sin duda una gran oportunidad para estudiar y comprender el espacio que nos rodea como nunca antes lo habíamos hecho. El mapa más preciso que tenemos de nuestro universo en la actualidad podría ser comparado con las cartografías que se tenían de la Tierra en el siglo XVI. Es decir, documentos altamente imprecisos con respecto al fenómeno que pretenden representar. Para remediar esta situación, un grupo de 150 cosmólogos de varios países y en el que participan varios científicos mexicanos han puesto manos a la obra para crear un gran mapa tridimensional del universo y simultáneamente acercarse al entendimiento de dos de las sustancias más misteriosas que existen, materia y energía oscuras. El proyecto denominado Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura, conocido como DESI por sus siglas en inglés, tiene el objetivo de mapear 30 millones de galaxias con 5,000 fibras ópticas. Uno de los integrantes mexicanos de este grupo de científicos, el doctor Axel de la Macorra, me comentó que hace algunos años tan solo se habían podido mapear unas 10,000 galaxias y que hoy, gracias a los modelos teóricos y sobre todo al desarrollo de tecnologías, estamos hablando de conocer la ubicación, comportamiento y composición de millones de ellas, lo que nos permitirá acercarnos al entendimiento de energía y materia oscuras, sustancias misteriosas que conformarían el 96% del total del universo. ¿A qué llamamos energía oscura?, le pregunté al científico. En su respuesta, me pidió imaginar que lanzamos una pelota al aire y que ésta, en lugar de regresar a su punto de origen, comienza a acelerar hacia arriba. Un comportamiento que hoy sabemos reporta nuestro universo. Una expansión en aceleración que reta a la gravitación. Los científicos han denominado a ese motor invisible energía oscura. Con respecto a la materia oscura, el cosmólogo mexicano me explicó que se trata de aquella materia que no vemos y que nos hace falta para explicar la estructura del universo. Por ejemplo, si quisiéramos medir la velocidad del viento en un cielo despejado, resultará muy difícil hacerlo puesto que no lo vemos y no hay un punto de referencia para detectar su presencia. Pero si agregamos nubes a ese cielo, podremos medir la velocidad y también conocer cómo se mueve a distintas velocidades en distintos niveles. Ahora bien, imaginemos que en el espacio las nubes son las galaxias y el viento es la materia oscura. Los conjuntos de estrellas funcionarán como referencia para trazar un mapa de lo que no vemos, que es la materia oscura. Es decir, conociendo el movimiento de las galaxias podemos trazar la dinámica del universo invisible. Las observaciones de estos nuevos cartógrafos del universo comenzarán a arrojar resultados en los próximos años y para llevarlas a cabo se utilizará un telescopio con 4 metros de diámetro ubicado en el Observatorio National Kitt Peak en Arizona. Cabe agregar que México es el único país latinoamericano que participa en este proyecto en el que además colaboran científicos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. Energía oscura es la primera vez que oigo ese término. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues sí, energía y materia oscura. Materia oscura. En realidad, lo de oscuro proviene de que no se sabe nada. Saben los cosmólogos que el universo está conformado en su gran mayoría, hasta un 96% de estas dos sustancias. Y al tener tan poca información y tan poca idea de lo que es, se le pone oscuro, como un hombre que invita a salir en su comprensión. Precisamente este proyecto pretende mapear, pretende hacer una gran observación, ubicar el comportamiento de millones de galaxias, creo que son hasta 30 millones de galaxias.
hace 15 años un cosmólogo te decía, hoy sabemos más o menos el comportamiento y la ubicación de 10,000. Entonces el desarrollo tecnológico, las nuevas teorías permiten tener este gran mapa que, imagínate tú, el mundo que comienza a abrir para la información. No es algo que vaya a suceder de un día para el otro. Los primeros resultados de este proyecto se esperan empezar a tener dentro de 10 años. Hay científicos mexicanos muy importantes relacionados con él, entre ellos Axel de la Macorra, que se menciona en la cápsula, también Miguel Alcubierre, el director de investigaciones nucleares de la UNAM. Pero hay otras cosas interesantes porque precisamente en noviembre de 2015 se cumplieron 100 años de la teoría general de la relatividad de Einstein, que tiene que ver con todo esto, porque esta teoría precisamente sigue siendo una teoría porque nunca ha podido ser demostrada a nivel global, es decir, cómo se comporta la materia digamos, en la inmensidad del universo. Se ha podido demostrar en la relación con la Luna, se ha podido demostrar algunas cosas más locales, pero aquí estaríamos hablando del comportamiento de la luz, que es de lo que habla la teoría, y del comportamiento de la materia en la generalidad del universo. ¿Qué tenemos? Pues podría haber nuevos paradigmas, es decir, saber que el universo efectivamente se comporta como lo describió Einstein, o que no se comporta como lo describió él, y otras muchas cosas, ¿no? Estamos realmente pues en los inicios de una nueva era de exploración, y así como el símil que usa Axel de la Macorra es verdaderamente interesante, ¿no? Es decir, así como en el siglo XVI tenían un mapa que creaba una idea del planeta, pues hoy ese es el mapa que tenemos del universo, ¿no? Es realmente vago, impreciso, y con esto pues empezaremos a darnos cuenta que habitamos un espacio, vivimos en un espacio del cual sabemos prácticamente nada. 96% es energía o materia oscura, es decir, al menos 96% de lo que conforma el universo no sabemos qué es. Ese 4% que restante pues es la materia, es lo que vemos, lo que somos, de lo que estamos hechos. Somos un puntito en el universo. Somos un puntito, y bueno, dentro de esa materia todavía un puntito más chiquito. Interesante proyecto, ¿no, Claudia? ¿Y Einstein visionario o no? ¿Qué dirías? No, pues imagínate, un gran genio. Si estamos discutiendo a 100 años de sus ideas, la idea más brillante que como él la describió, seguimos discutiendo, es decir, los científicos están discutiendo sus conceptos y todavía están tratando de comprobarlos o rechazarlos. Wow. Bueno, tal vez no tan extensa como el universo, pero la información que ha surgido este año supera el tiempo que tenemos para comentarla individualmente. Por favor, acompáñenos en este resumen que les presentamos con lo más relevante de IQVICA en SPR Noticias. Prácticamente nadie lo notó, pero el pasado martes 30 de junio vivimos un segundo más. Ese día los relojes del mundo contabilizaron 86.401 segundos, el tiempo en que la Tierra rotó sobre su propio eje. Y es que nuestro planeta tiende a rotar cada vez más lento. Y así como sucede con nuestros relojes durante los ajustes del horario de verano, la medición internacional del tiempo en la Tierra debe de sincronizarse de vez en cuando con el tiempo astronómico. Los habitantes de algunas ciudades del sur de Francia miran incrédulos cómo decenas de camiones transportan enormes artefactos provenientes desde Japón, Corea, China o Estados Unidos. Son las piezas de un rompecabezas de alta tecnología para llevar a cabo uno de los proyectos científicos más ambiciosos del siglo XXI. El nombre del proyecto es ITER, que significa en latín camino, y busca precisamente abrir el camino a una nueva forma de generar energía en la Tierra. Estamos a unos cuantos días para que se concrete el encuentro entre la nave no tripulada New Horizons y el ahora considerado planeta enano Plutón, junto con su luna Caronte. Esta empresa es una misión de la NASA que inició su periplo el 19 de enero de 2006 desde Cabo Cañaveral. Su primer destino fue Júpiter, donde llegó en febrero de 2007 y aprovechó la asistencia gravitatoria para acelerar hasta los casi 15,000 kilómetros por hora y enfilarse a su siguiente destino. Aunque poco conocidos, los yacimientos paleontológicos de México son verdaderamente importantes.
De hecho, hace más de 100 años se hallaron los primeros huesos de dinosaurios y aunque durante mucho tiempo se pensó que eran los únicos indicios prehistóricos, en las últimas 3 décadas los hallazgos se han multiplicado al grado de que hoy se han descrito 6 nuevas especies y se han descubierto interesantes sitios. En Teotihuacán ocurrió el portento de los orígenes del nuevo sol y fue siempre lugar sagrado para el pensamiento de los antiguos mexicanos. Con estas palabras, el historiador Miguel León Portilla habla del significado de esta gran ciudad para la cosmogonía prehispánica. Y en los próximos meses podríamos recibir una gran noticia precisamente desde ese pasado teotihuacano. Viven abstraídos en sus asuntos, son extremadamente sensibles, piensan rápido y tienen muy buena memoria. De acuerdo con cifras estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hay entre 800,000 y 1 millón de menores superdotados en nuestro país. Es decir, niños y niñas cuyo cociente intelectual supera los 130 puntos. 100 años han pasado desde que fuera publicada la teoría científica más bella y elegante. Me refiero a la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que planteó nuevas y sorprendentes ideas sobre la gravedad, el espacio, el tiempo y el cosmos, y llegó para reemplazar el concepto de gravedad newtoniana válido hasta ese entonces. La fusión entre el cuerpo y la tecnología es ya una realidad. En este campo, una de las líneas de investigación que más promete son los implantes cerebrales para atender enfermedades cognitivas, potenciar habilidades o devolver la movilidad a quienes sufren algún tipo de parálisis. Tendrá lugar el equinoccio de otoño o equinoccio de septiembre. Es decir, astronómicamente hablando, da comienzo la estación otoñal en el hemisferio norte. La palabra proviene del latín aequinoctium, que significa noche igual. O sea que la noche tiene una duración igual a la del día, 12 horas exactamente. Como cada año fueron anunciados los ganadores del Premio Nobel de Medicina. Esta vez se reconocieron los avances contra las devastadoras enfermedades parasitarias que han atacado a la humanidad durante miles de años. El Instituto Karolinska anunció en Estocolmo que el máximo galardón es para el irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura por el hallazgo de una terapia contra las llamadas lombrices redondas o nemátodos. Como todos los años desde 2009, este sábado 28 de noviembre se celebrará la Noche de las Estrellas. Hay que aclarar que no se trata de una noche para observar en pasarela a las aburridas estrellas del cine. Nada de eso. Es más bien el evento de divulgación científica más grande del país en el que miles de personas se reúnen en 50 plazas de 31 estados para compartir telescopios y junto con los astrónomos profesionales y aficionados observar, disfrutar y comprender la luminosidad y belleza de las verdaderas estrellas del universo. ¿Qué concepto tiene de los murciélagos? Es decir, ¿a qué le remite pensar en estos mamíferos voladores que normalmente habitan cuevas y otros lugares oscuros? Si cayó en el estereotipo, con seguridad acaba de visualizar una imagen asociada con mordeduras, chupasangre, transmisión de enfermedades y todo aquello que proviene del misterioso mundo de las tinieblas. No puedo fingir que no tenga miedo, pero mi sentimiento predominante es la gratitud. He amado y he sido amado, he recibido mucho y he puesto algo de mi parte. He leído y viajado y pensado y escrito. Escribió en febrero de este año el neurólogo más reconocido del mundo, Oliver Sacks, quien al enterarse que padecía un cáncer de hígado terminal decidió despedirse de sus millones de lectores en las páginas de The New York Times. Kik 8462852 es el nombre de la estrella que en los últimos días ha despertado la imaginación de la humanidad entera. Y es digno de resaltarse ya que se trata tan solo de una más de las casi 150,000 estrellas que el telescopio espacial Kepler ha tenido a bien analizar desde el año 2009. El día 1/4 del año 3 Calle del mes Xocotulhuetzi, es decir, el 13 de agosto de 1521, los feroces guerreros aztecas comandados por Cuauhtémoc finalmente se rindieron ante las fuerzas que invadían su ciudad. Con la caída de México Tenochtitlan, nació el México mestizo y el glorioso pasado azteca se perdió en las arenas del tiempo. No obstante, parece que el gran imperio indígena se empeña en no ser olvidado. Los hallazgos arqueológicos que se dan de cuando en cuando abren la puerta del túnel del tiempo y nos permiten comprender mejor esa civilización que, finalmente, es parte fundamental de nuestra cultura.
La carne es sin duda alguna uno de los elementos básicos de la gastronomía popular mexicana. Por ello, una noticia que sorprendió en el mundo se ha convertido en un tema de máxima importancia para nosotros los mexicanos. Hace unos meses, la Organización Mundial de la Salud anunció el resultado de un estudio que podría impactar de manera radical nuestros hábitos y forma de vida. La Organización Mundial de la Salud ha venido a decirnos lo que sospechábamos, pero no queríamos ver: que el consumo de las carnes procesadas es carcinógeno para los humanos. Y no solo eso, la carne roja también ha entrado dentro de su lista negra, aunque con un matiz de posiblemente carcinógena. La información fue emitida recientemente por un panel de 22 científicos de 10 países de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, encargado de analizar 800 investigaciones científicas que relacionan los productos cárnicos con 12 tipos de cáncer. Según la OMS, debemos considerar carne procesada cualquier tipo de carne que ha sido transformada con sal, curación, fermentación o ahumado para mejorar el sabor y preservar el alimento. En tanto que la carne roja es aquella muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra. En el comunicado, la carne procesada es la que ha salido peor parada, ya que se le ubicó en el grupo 1 de carcinógenos, donde comparte la mala reputación de ser nociva para la salud humana con sustancias como el humo de tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado. Hay que considerar que cuando se habla de cáncer nos estamos refiriendo a diversas expresiones de una misma enfermedad y su origen es multifactorial y muchas veces desconocido. Estos pueden ser genéticos, ambientales y de hábitos de vida. Es preciso aclarar que en el caso de las carnes procesadas, los científicos llegaron a esa conclusión después de revisar estudios epidemiológicos que muestran una relación entre su consumo con un tipo de cáncer concreto, el cáncer colon-rectal. Para prevenirlo, la advertencia de la OMS se dirige a transformar nuestros hábitos alimenticios. Al señalar que el consumo de carne procesada aumenta en 18% el riesgo de padecer cáncer, se está correlacionando con un consumo de 50 gramos diarios durante varios años. Más que una satanización de la carne, ya que la OMS también subrayó los importantes valores nutricionales de este alimento, el anuncio es una excelente oportunidad para una reflexión con respecto a lo que comemos y pensar en la inclusión más frecuente de legumbres, semillas y frutos secos. Además de considerar a los huevos y el pescado como excelentes fuentes de proteínas sustitutas. Y por el otro, hacerle un gran favor al planeta y a las generaciones futuras con un menor consumo de estos productos cuya fabricación utiliza grandes recursos naturales. Pongamos un solo ejemplo. Para producir 1 kilo de maíz se requieren 1.500 litros de agua, en tanto que la producción de 1 kilo de carne de vaca se necesitan 10 veces más, es decir, 15.000 litros de agua. Todo este debate abre otra puerta interesante: el consumo de alimentos alternativos igual o más nutritivos como los insectos. Aunque en México tenemos una gran tradición entomofágica que proviene desde los tiempos prehispánicos, no todos los países ven con apetito estos platillos. Quizá podamos enseñarle al mundo cómo disfrutar unos buenos chapulinos con una copita de mezcal o unos taquitos de escamole, el llamado caviar mexicano. Viendo los tiempos que se avecinan, bien podrían ser estos los platillos de la comida rápida del futuro. Pues nuevamente muy interesante. ¿Y qué tema? Decíamos fuera del aire que también la manera en la que incluso se sacrifican los animales, también creo que nos lo estamos comiendo, Iván. Sí, no solo es el producto final, sino el proceso, yo creo, ¿no? Estamos hablando de pues una industria que domina el mundo y que hay que replantearnos como consumidores. Precisamente el proceso, o sea, carnes procesadas, fueron incluidas en este estudio de la Organización Mundial de la Salud como cáncer, que propician cáncer junto con el humo del tabaco, el alcohol y el plutonio. Nivel. O sea, fue un golpe muy fuerte a la industria de la cárnica, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena hacer la reflexión de qué es lo que estamos comiendo, porque si bien la reglamentación de las etiquetas pues cada vez es más estricta y todo, también la letra pequeña es muy engañosa. Y a veces pues nos estamos metiendo algo que según nosotros estamos cuidando nuestra salud y esto y lo otro, y en realidad pues no es así. Digo, nunca he oído un nutriólogo y decíamos que le diga, dele a sus hijos salchichas. ¿Cuándo has oído eso?
Sí, y bueno, creo Y que es dentro de las recurrente, salchichas puede haber opciones, ¿no? Sí, seguro. Seguro hay buenas opciones, pero hay que estar alerta como consumidor. Y sí creo que es importante, a partir de esta investigación, que replanteemos nuestra... No necesariamente tenemos que volvernos vegetarianos, pero quizá vale la pena o es un buen momento con esta información, ¿no? La información sirve, entre otras cosas, para tomar buenas decisiones y ya con esta información en la mano decir, bueno, ¿y qué? No me va a caer mal equilibrar un poco mi dieta y un poco más de legumbres, un poco más de fruta. Está demostrado que hacen bien y si hoy la carne procesada, incluso la carne roja, aunque fue puesta en un nivel inferior, pero está señalada como también propiciadora de cáncer colon rectal, que no es cualquier cosa, es un cáncer muy agresivo, lo sabemos, ¿por qué no aspirar a otros hábitos? Haciendo caso de esta información científica en lugar de satanizar, ¿no? Creo que hubo quien satanizó los estudios de la Organización Mundial de la Salud y hubo quien satanizó la carne, ¿no? O sea, se volvió como una batalla polarizada, ¿no? Entonces, creo que más que eso nos sirve como un punto de reflexión para pensar en algo que es sumamente importante, ¿qué comemos? Eso es lo que finalmente nos determina nuestra salud. Pues dicen que eres lo que comes, ¿no? Pues sí, y no es una mentira. Y no es una mentira, ¿no? Así es. Y te digo, perdón, pero yo sí insistiría mucho en la parte de cómo sacrifican los animales. Porque si te comes una gallina que lleva en una jaula toda su vida poniendo huevos, pues no es natural. Pues hoy hay muchas opciones, ¿no? Comienzan a verse. Me parece que todavía en cuestión de precios y hay gente abusando y lucrando necesariamente. Y que es orgánico. Pero es parte de... Sí. Y no solo cómo lo sacrifican, sino lo que le dan de comer. Lo que le dan de comer, todo, el mercado local, ¿no? O sea, generar economías sustentables, ¿no? Comer de lo que se genera en un mercado local es importantísimo. También nuevas tendencias, los huertos urbanos, ¿no? La gente está cultivando en su casa, en pequeños espacios. Es increíble lo que se puede producir, desde jitomate, lechuga, cebolla, etcétera, en pequeños espacios, en balcones, etcétera. Entonces, opciones hay que actuar, ¿no? Finalmente es nuestra salud lo que va en riesgo, antes de realmente satanizar. Sí, creo que la reflexión que parte desde este estudio de la Organización Mundial de la Salud es pensar dos veces en la carne como un producto fundamental. O sea, vale que esté en nuestra mesa, pero no tiene que estar diario. Claro. ¿No? Hay muchas opciones. Así es. La carne, hasta vegetal, sí, ¿no? y la carne es finalmente su producción es muy contaminante. Incluso la contaminación que llegan a ver por metano, por la digestión de las vacas, es mayor a la contaminación de los automóviles, lo que es una cifra impresionante. Entonces, pensar en nuestro impacto de consumo es otra de las cosas importantes, yo creo que de esta información que sucedió en 2015, ¿no? Ando yo buscando huevo de gallina libre, así me la paso en el súper. Sí, y creo que es parte del consumidor inteligente, ¿no? Quien busca la etiqueta, quien genera economía local, quien busca productos, pues al final de cuentas saludables, ¿no? Y por ahí dicen, lo que no puedas decir, no te lo comes. Lo que no puedas pronunciar, no te lo comas. Muy buen consejo, sí. Bueno, en la búsqueda por comprender nuestro origen y la manera en la que funciona el universo, se han presentado diversas teorías, las cuales pueden enfrentarse, converger o incluso ignorarse una a la otra. Sin embargo, el 2015 tuvo un importante descubrimiento que complementa lo hecho en el 2013. Desde hace algún tiempo, los habitantes de algunas ciudades del sur de Francia miran incrédulos cómo decenas de camiones transportan enormes artefactos provenientes desde Japón, Corea, China o Estados Unidos. Son las piezas de un rompecabezas de alta tecnología para llevar a cabo uno de los proyectos científicos más ambiciosos del siglo XXI. Para lograrlo, por primera vez en la historia de la ciencia, 8 socios que representan a más de la mitad de toda la humanidad decidieron unir esfuerzos y han destinado un presupuesto de $19,000 millones para las próximas 3 décadas. El nombre del proyecto es ITER, que significa en latín camino, y busca precisamente abrir el camino a una nueva forma de generar energía en la Tierra. El objetivo es demostrar la viabilidad técnica y científica de la energía de fusión.
Este tipo de energía sucede al interior de las estrellas cuando los núcleos atómicos ligeros presentes en las estrellas se fusionan para formar otros más pesados. Nosotros somos beneficiarios de este tipo de fenómeno físico. La luz y el calor que recibimos del Sol es el resultado de estas reacciones nucleares de fusión. Cada segundo, nuestro astro rey transforma más de 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, liberando una cantidad enorme de energía, parte de la cual llega hasta la Tierra y hace posible la vida. Aunque puede parecer un proceso sencillo, la idea de reproducirlo en la Tierra es sumamente complicada, ya que los átomos ligeros deben de calentarse nada menos que a 150 millones de grados centígrados, lo que da lugar a un gas cargado de electricidad y de alta temperatura denominado plasma. El gran reto de ITER es lograr que su reactor de fusión nuclear, conocido como tokamak, produzca más energía de la que consume durante la fusión, logro que ya se alcanzó el año pasado a nivel de laboratorio. ITER no solo es un proyecto a largo plazo, podría ser la solución a los retos de energía que enfrentará nuestro planeta durante este milenio. Las nuevas generaciones podrán entonces estar agradecidas de esta gran herencia. A ver, danos un poquito más de detalle del bosón de Higgs para entenderle mejor. Sí, mira, bosón de Higgs bosón, ya le dije, bosón, ya ves. El bosón de Higgs es una de las partículas elementales. Fue recientemente descubierta, aunque teóricamente existe desde hace mucho. Estuvo en medios porque se le conoció como la partícula de Dios, que de hecho hay una anécdota detrás de este nombre del mundo científico. Un físico, Leon Lederman, publicó su obra hablando de esta partícula y le llamaba la God-damned particle, ¿no? Pero la editora le pareció muy fuerte el nombre, ¿no? Refiriéndose así como la maldita partícula, y decidió, y le dije, si le ponemos nada más la partícula de Dios. Entonces, a partir de eso se crea pues toda una parafernalia que no está del todo disociada de esta idea. Bueno, porque lo que hace el bosón de Higgs es formar parte de lo que los físicos de partículas conocen como el campo de Higgs. Para entender qué es el campo de Higgs, déjame ponértelo como en términos de la luz. La luz es una fuerza electromagnética que está conformada por fotones, esa es su partícula. Bueno, el bosón de Higgs, o la partícula de Dios, sería la partícula que conforma el campo de Higgs. Y el campo de Higgs lo que estaría haciendo, y es lo que ahora está demostrado, es dotar de masa a las partículas. Si los electrones no tuvieran masa, no existirían los átomos, por lo tanto no existiría ni tú, ni yo, ni todo lo que podemos tocar, hacer materia. Todas las sustancias que conocemos no existirían. Entonces, este bosón, es la partícula que forma parte del campo, que sería como un campo que estaría en todos lados, aunque no lo vemos, estaría en todos lados, y todas las partículas elementales, al interactuar con este campo, al generar fricción, generan su masa. Y depende de cada partícula qué tanta fricción generan con este campo, qué masa representan. Es un asunto muy teórico. Esto comprueba la teoría estándar de las partículas elementales, y para los físicos es de suma importancia porque nos está hablando, una, del origen del universo, dos, del comportamiento de la materia, es decir, a niveles cuánticos, a niveles diminutos, cómo se comporta la materia, y de ahí la importancia del hallazgo. Ahora, que finalmente en 2015 fue un adelanto o una actualización de lo sucedido en el 2013, cuando en el Gran Colisionador de Hadrones se descubrió, finalmente se comprobó la existencia de esta partícula. Este año lo que hicieron fue demostrar su masa, es decir, siguen avanzando las investigaciones. Déjame decirte, Claudio, son investigaciones fascinantes. Lo que sucede en el Gran Colisionador de Hadrones en Francia es el laboratorio más grande del mundo y es una pista de 27 kilómetros. Bueno, de hecho es Francia y Suiza, 27 kilómetros, por donde en el centro, a 50 kilómetros bajo tierra, hay un haz de luz que recorre esa pista, a la velocidad de la luz obviamente, y lo que hacen ahí es colisionar pequeñas partículas.
¿Para qué? Para conocerlas. Finalmente, por método estadístico, lograron encontrar y corroborar la existencia del bosón de Higgs. La partícula de Dios, como se le conoce, es mal dicho, pero bueno, así es como se hizo famosa. Vale la pena seguir la pista. Son temas un poco áridos. Cuando hablamos de física de partículas, en realidad nos metemos al mundo de las matemáticas y a veces resulta un poco árido, pero sobrepasada la primera instancia y intentando comprender qué es lo que se hace en estos lugares, créeme que resulta de lo más fascinante y de lo más importante que ha logrado el ser humano en cuestión de conocer el comportamiento del universo. O sea, ya que hiciste la primera pregunta, te surgen otras 20,000 más. Te surgen más, sí, Pues bueno, sí. pero así es la ciencia. Sí. La ciencia busca resolver una pregunta para Con que otra. Oye, pero bendita surjan- materia, porque así te puedo tocar, mira. Ahí ¿No? está. ¿Tampoco no? La materia más importante es esa, la Así que hay que es, pasar. sin duda. Muchas gracias. Bueno, Iván, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y compartido sus opiniones y su experiencia. Y el buzón es el que tenemos en las redes sociales, el otro era bozón. Y a todos que sigan en esta programación, desde su casa, oficina y donde sea que se encuentren, les agradecemos muchísimo y deseamos lo mejor en esta época del año. No se pierdan los programas especiales que SPR Noticias ha preparado para todos ustedes desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Yo soy Claudia Arellano, mi Twitter @ClaudiaContigo